vamos a continuar con el tema de operaciones con vectores. Dentro de operaciones con vectores, vamos a ver básicamente suma y resta, producto por un escalar y producto escalar. Bien. Comenzamos pues con la suma y resta de vectores. Sumar dos vectores significa ponerlo uno a continuación del otro. Es decir, si yo cojo este vector y cojo este otro vector y lo sumo, sumarlo consiste en lo que he hecho. Este más este. De tal manera que se hace un nuevo vector que empieza donde empieza el primero y termina donde termina el segundo. Así se hace la suma de vectores gráficamente. Entonces, para sumar vectores gráficamente, tan solo hay que poner el segundo vector o el comienzo del segundo vector en la terminación del primero. El vector resultante será el que va del comienzo del primero al final del segundo. Bien, ¿queda claro? ¿Alguna duda? No. No. Bien, para restar. ¿Cómo se hace para restar? Para restar lo que hacemos, para restar, invierto el sentido del segundo vector y luego sumo. ¿Vale? Lo vamos a hacer aquí a continuación. Que no hay ninguna necesidad de abajo. Mirad, para restar lo que voy a hacer es esto. Si yo quiero, esto es la suma de este vector más este otro. Esto es más. Aquí esto es la suma. Sin embargo, si lo que quiero es restarlo, lo que voy a hacer es, pongo el primer vector, lo pongo donde me dé la gana, aquí. Pongo el primer vector y ahora pongo el segundo vector, pero le voy a cambiar el sentido. Es decir, si este es el vector original, en vez de ponerlo así, lo cambio el sentido. ¿Vale? Este es el mismo vector que este, pero cambiado el sentido. Y lo pongo también aquí a continuación. De tal manera que ahora la resta irá desde aquí hasta aquí. ¿Vale? El rosa es la solución. Fijaros una cosa, bueno, vamos a hacerlo bien gordo porque bueno, tan gordo no, pues no. Esa es la solución. Y este de aquí es la solución también. ¿Ha quedado claro? Es decir, para sumar pones uno y a continuación el otro, y para restar cambias el sentido del segundo y después vuelves a hacer la flecha desde el principio hasta el final. Fijaros, este vector sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sube 1. Este sería el vector 7, 1. Este vector sería menos 1, 3. Bien, así se suman vectores gráficamente.
¿vale? Para hacerlo analíticamente, aunque parezca que es más complicado, es más sencillo, porque para sumar vectores analíticamente solamente hay que sumar las coordenadas. Es decir, si yo tengo este vector, bueno, no necesito los ejes coordenados, así que los voy a quitar. Si yo tengo este vector, ¿y este vector cuál es? No todos a la vez. Pues fíjate. No entiendo, es que eso no lo entiendo. Este vector, ¿qué vector es este? ¿Cuánto avanza? Vector AB, ¿no? Vale, pero este vector, ¿cuánto vale este vector? El número. 3. 3, avanza 3. 4, 3, ¿no? 3, 4. 3. ¿Cuánto? A ver. Para Ah, hacerlo, vale, 3, 2. 3, pero el rojo era al revés, ¿no? Lo habíamos dicho. El rojo era para subir y el verde era para avanzar. Este es el vector 3, 2. 3, 2. ¿Y el vector W cuánto vale? 1, 3, 4. 4. Primero lo que avanza y Y después lo que... 1. 1 no. ¿Cómo que Menos no? hacia abajo. Cuando el Ah, vector va hacia la derecha es positivo y cuando va hacia la izquierda es negativo la primera coordenada. Cuando el vector sube es positiva la segunda coordenada, cuando el vector baja, para ir de este punto a este punto, yo he tenido que avanzar 4 y bajar 1. ¿Sí o no? sí. Como avanzo 4, el vector W es 4 y como baja 1 es menos 1. Como el vector ha avanzado 3, es 3. Y como he subido 2, es 2. De tal manera que tengo que el vector W vale, avanzo 3 hacia la derecha y subo 2. Y el vector V, el vector V. Y el vector W, ¿cuál es el vector W? Hemos dicho, ¿cuánto vale? 4, 1. 4, 1. Menos 1, Menos 1. Menos 1, ¿verdad? que baja. ¿Vale? De tal manera que para hacer la suma analíticamente, sumaré. Torrado, una cosa, te he puesto un mensaje y no sé si lo has leído. Después lo vemos que estamos grabando, ¿vale? Después me dice. No, después es que yo tengo que hacer una cosa de la primera evaluación ahora, ¿sabes? Por eso no me he metido antes. Sí, Marta y yo. Vale, pues bueno, pues vale. Bien, bien. Para hacer la suma analíticamente, sumaré las coordenadas. Esto significa que voy a sumar este más este y este más este. Con lo cual, V más W será igual a 3, 2 más 4 menos 1. 3 más 4, 7. 2 menos 1, 1. Y me queda el vector 7, 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si nos damos cuenta, el vector que va del principio al final, el vector suma, que este de aquí, rosita, que empieza aquí y acaba aquí. Voy a hacer un poquito más fino porque aquí demasiado. Ese vector que es la suma, avanza 7 y sube 1, ¿verdad?
¿Sí o Sí. sí? Sí, sí. Bien. ¿Cómo sería la resta analíticamente? Para hacer la resta analíticamente, restaré las coordenadas. Simplemente resto las coordenadas. ¿Vale? Para hacer la resta analíticamente, restaré las coordenadas. Es decir, si yo tengo esto de aquí, si en vez de suma fuera resta, aquí pongo un menos. Aquí pongo un menos. Y ahora digo 3 menos 4 menos 1. 2 menos menos 1, 3. Con lo cual, así tengo la resta hecha de forma analítica. Si lo compruebo gráficamente, menos 1, 3. La resta nos sale menos 1 porque avanzo menos 1 hacia la izquierda y 3 porque subo 3. ¿Vale? Entonces, ¿queda clara cómo se hace la suma y la resta gráfica y analíticamente? Torrado, Bien. que entra ahora, buenos días. Buenos días. Bueno, pues atiende que vamos a hacer un repaso. ¿Vale? Paco, Michelle, Sí, vamos a hacer un repaso, que es lo que voy a hacer, lo que voy a editar después. Bien. ok. Bien. Vamos a ver la suma y resta de vectores. La suma y resta de vectores se pueden hacer gráfica o analíticamente. Para sumar dos vectores gráficamente hay que poner un vector y a continuación el otro. De tal manera que la suma será el vector que va desde donde empieza el primero hasta donde acaba el segundo. ¿Vale? Es decir, si tienes este vector y tienes este y lo sumas, pones un vector, pones a continuación el otro y, y la suma va desde donde empieza este a donde acaba este otro. Bien, para hacer la resta de dos vectores, lo que hacemos es, primero, el vector que voy a restar lo cambio de sentido, es decir, este si está mirando hacia acá, lo pongo mirando, si está mirando hacia la derecha y hacia abajo, lo pongo mirando hacia la izquierda y hacia arriba, ¿verdad? Y ahora sumo el primer vector con el segundo, es decir, pongo el primer vector, donde acaba el primer vector, pongo el segundo, que ya lo he cambiado, de tal manera que la resta es la suma de estos dos vectores. Y sería un vector que va desde el comienzo del primero al final del segundo. ¿Queda claro la suma de vectores gráficamente y la resta de vectores gráficamente? La suma se pone un vector y a continuación el otro y va desde aquí hasta aquí, y la resta se pone un vector con el otro vector cambiado de signo a continuación, cambiado de sentido, de tal manera que el vector resultante va desde donde comienza el primero hasta donde acaba el segundo. ¿Sí? Bien. Fácil, ¿verdad? Bien. Eso de forma gráfica. Para hacerlo de forma analítica, es decir, con números, vamos a hacer lo siguiente. Tengo dos vectores, como son el v y el w. El v es el vector 3, 2 porque avanza 3 y sube 2. El w es el vector 4 menos 1 porque avanza 4 y baja 1. ¿Vale? Recordad que siempre que sube en la segunda componente es positiva, siempre que baja la segunda componente negativa. Igual que cuando avanza hacia la derecha este es positivo y cuando avanza hacia la izquierda o retrocede, el primera componente es negativo. Bien, pues lo que voy a hacer para sumar analíticamente simplemente tengo que sumar las coordenadas, es decir, el 3 con el 4, 7. 2 más menos 1, 1. Con lo cual la suma del vector w más el vector v más w es 7, 1. Si lo tengo aquí hecho gráficamente veo que el vector suma, que es el rosa, avanza 7 y sube 1. 7, 1. Si quiero hacer la resta analíticamente, lo que tengo que hacer es restar las coordenadas. Es decir,
pongo el v, le quito el w, 3, 2, menos 4, menos 1, y eso es igual a menos 1, 3, porque 3 menos 4 es menos 1, 2 menos menos 1 es 3. Bien. ¿Ha quedado claro la suma y resta de vectores analítica y gráficamente? Sí. Bien. Pues entonces pasamos al siguiente punto. Multiplicación por un escalar. Multiplicar, Torrado, dime. que ayer el ejercicio que pusiste no lo entiendo muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Terminamos la explicación y después lo vemos. Pero una cosa, Paco. ¿Has visto los vídeos explicativos? Sí. Vale, pues ahora te lo explico sin vídeo, ¿vale? Termino de explicarte un par de cocinas, los Vale, ejercicios vale. para esta semana y ya después pongo lo otro. Bien. Multiplicar un vector. Venga, vamos a hacer ahora multiplicación de un vector por un escalar. Multiplicación de un vector por un escalar. Bien. Multiplicar un vector por un escalar significa multiplicar el vector por un número. Si yo multiplico este vector, por ejemplo, por 2, sería ponerlo 2 veces. De tal manera que el vector resultante sería un vector que va desde aquí hasta aquí. Ese sería el vector, el resultado de multiplicar ese vector por 2. Hola, Torrado. Hola, ¿qué tal? Bien, ya estoy. Perfecto. Venga, seguimos. Venga. Bien. La primera parte de la clase, Yanira, después pongo el vídeo y lo ves, ¿vale? Vamos a pasar a la segunda. Vale. Multiplicación de un vector por un escalar. Pero estas son cosas nuevas, ¿no? Sí. Bien. Por un escalar es lo mismo que por un número, ¿vale? Vale. Es decir, ¿cómo se multiplica un vector por un número? Pues si yo tengo este vector, y lo multiplico por 2, significa que voy a poner aquí dos vectores iguales. Si lo multiplico por 3, significa que voy a ponerlo 3 veces. Eso es multiplicar un vector por un escalar gráficamente. Gráficamente se hace así. Y el vector resultante sería ese rosita. ¿Vale? De tal manera que el vector v lo he multiplicado por 3. Es decir, he puesto tal, tal, tal. Y este de aquí es el vector 3 por v. Este vector rosa es el vector 3v. ¿Ha quedado claro cómo se hace la multiplicación gráficamente? Bien. Analíticamente, bueno, gráficamente se repite el vector las veces que diga el número, el escalar, el número por el que lo multiplico. Analíticamente multiplico cada coordenada por el número. Es decir, si yo tengo este vector v y lo voy a multiplicar por 3, voy a poner 3 por el vector, que realmente se pone 3v, que es igual, se escribe 3 el vector. Y eso va a ser, en este caso, 3 por el vector s avanza 3
y sube 2, con lo cual la resultante subirá 9 y avanzará 6. Fijaros que esto es como cuando multiplico por un paréntesis. ¿Vale? Es como cuando multiplico por un paréntesis. Entonces, para multiplicar analíticamente un número por un vector, se escribe así, se puede escribir con puntos o sin puntos, y lo que se hace es multiplicar el número por la primera coordenada y el número por la segunda, ¿vale? Este es 3, 2, porque recordamos que el número, el v avanza 3 y sube 2. ¿Vale? Bien, así se hace la multiplicación de un vector por un